Señoritas, en esta asignatura pues hemos estado hablando o hablamos incluso al inicio y después posteriormente con Vygotsky y ayer pues acerca de lo que es el lenguaje. El lenguaje, como ustedes lo vieron en su temario, pues sería abordarlo en diferentes puntos socioeconómicos, pero más que verlo en diferentes puntos socioeconómicos, pues vamos a verlos en diferentes contextos, cómo es que se desarrolla y para qué es útil y la manera en que se emplea de acuerdo pues a estos diferentes contextos. El lenguaje, como ya vimos, pues se necesita del habla, se necesita de la voz, la relación entre pensamiento y conciencia precisamente para expresar lo que pensamos y tiene que ver con una actividad social y laboral dependiendo la situación y también pues con el desarrollo de funciones psíquicas superiores, cognición, memoria, razonamiento y estas otras que hemos visto con anterioridad. Entonces, vamos a ver cómo estos aspectos pues funcionan dentro de los diferentes contextos en que se desenvuelve un ser humano. Como analizábamos, pues el lenguaje tiene que ver con el pensamiento y esta relación entre pensamiento y lenguaje, pues es lo que nosotros vamos a expresar a través del habla. Esta relación entre pensamiento y lenguaje, pues tiene que ver con una relación muy estrecha en cuanto al desarrollo normal y de la inteligencia de cada individuo. Para el desarrollo del lenguaje, pues se necesitan que estén bien un individuo en diferentes factores, como lo son biológicos y como lo son psicológicos y sociales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos factores es como se va a desarrollar el lenguaje y entonces es como el individuo podrá desarrollarlo en su sociedad y también darle una mejor calidad de vida, pues por la manera en que va a poder comunicarse con los otros. Estos factores biológicos, sociales, psicológicos van a hacer que de alguna manera o dependerán también del diferente grupo social en el que estén, la manera en que se puedan desarrollar. El desarrollo normal del lenguaje, chicas, pues va a tener que ver, como lo hemos estado viendo en esta asignatura, pues con parte de lo que es el medio social. Pero también aquí vamos a incluir algunas alteraciones del habla y de la voz. Esto quiere decir todos aquellos problemas que un individuo va a presentar para poderse comunicar de manera correcta. Existen trastornos del habla, problemas genéticos, algunas otras situaciones que van a ver o que van a provocar una alteración en el lenguaje y que además esto va a provocar que el individuo no pueda comunicarse correctamente con los demás. Entonces, si esto no se desarrolla normalmente, no podrá haber una unidad entre la diversidad de pensamiento y lenguaje, una unidad entre lo afectivo, lo cognitivo y lenguaje, y una relación causa-efecto en la manera en que se está utilizando el lenguaje. Y esto no es parte nada más de una parte social, de un grupo social, sino que lo estamos abordando aquí porque esto lo vamos a ver reflejado en diferentes grupos sociales. Entonces, existe esta parte de cómo se debe desarrollar normalmente el lenguaje. Por otra parte, eh, pues se pretende con todo esto ver cómo el factor social influye mucho en el desarrollo del lenguaje, pero también influye mucho cuando existe una alteración en lo mismo. Entonces, identificar cuando hay algún tipo de alteración en el lenguaje va a ser importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver las repercusiones psicológicas, pedagógicas y sociales que los niños tienen cuando presentan algún trastorno del lenguaje y que de no ser corregido desde pequeños, independientemente del grupo social, y aquí también entra la educación y las demás eh, y las demás disciplinas que van a apoyar a esto, pues cuando sea una persona adulta y desarrolle más en sociedad, va a enfrentar diferentes problemas por no poder desarrollar con normalidad el lenguaje dentro de su sociedad. Dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje, bueno, existen los diferentes tipos de lenguaje, de los cuales ya hemos hablado en demasiadas ocasiones, señoritas, no solamente de lo que es el oral, sino del mímico, del pictográfico, ¿sí? Del sonoro. Entonces, todos estos tipos de lenguaje también son importantes, pero hablando específicamente de la comunicación o del lenguaje que expresamos en sociedad, pues nos vamos a referir un poco más a la comunicación oral. Y dentro de esto pues va a incluirse lo que es el habla
y lo que es la voz. Esto en relación, recuerden, siempre con el pensamiento. Y en este desarrollo normal del lenguaje, como lo hablábamos al inicio, tiene que ver con aspectos o factores muy relevantes para que no exista algún trastorno que nos impida comunicarnos bien o tengamos problemas de comunicación en nuestro medio social. Y bueno, dentro del medio social van a existir factores que en determinado momento nos pueden provocar ciertos trastornos del lenguaje, como lo son los factores ambientales, como lo son el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco o uso de medicamentos teratógenos. Estos medicamentos, es decir, toda una serie de medicamentos que se utilizan durante el desarrollo de la gestación del bebé. Y también todos estos factores que influyen precisamente durante ese periodo de gestación, que nos llevan a desarrollar pues anomalías congénitas, perdón, que como resultado nos pueden provocar problemas en el lenguaje que van a ocasionar trastornos. Hemos visto, por ejemplo, o vemos a niños con labio leporino o niños con tartamudez, o con algún otro síndrome, por ejemplo, niños con síndrome de Down que van a tener problemas de lenguaje, obviamente, para comunicarse con los demás, o las personas que nacen mudas, también dentro de esto, pues estos factores ambientales, pues podemos ver diferentes situaciones que nos pueden desencadenar problemas, trastornos, como lo hemos visto. Posteriormente, también cuando crecen, obviamente puede haber ciertos factores que induzcan a este tipo de problemas. Un aspecto importante también tiene que ver con la nutrición, y esto es obviamente estamos hablando de cuando el futuro ser se está desarrollando, se está gestando, porque implica un desarrollo biológico y la formación del sistema nervioso central, que acuérdense, se da entre los primeros 3 meses de gestación. Entonces, todo esto nos puede provocar problemas, trastornos que se van a ver reflejados cuando ya un niño debe de empezar a desarrollar el habla a partir de los 1 año, 8 meses más o menos, que empiezan a balbucear, a querer hablar, y que si no se desarrolla de manera normal, desde luego va a tener consecuencias en el medio social en el que estamos. Como ustedes ya han visto con anterioridad por autores, por parte de la psicología, pues bueno, existe un desarrollo ontogénico del lenguaje, es decir, este desarrollo que se va a ir dando conforme va desarrollándose también el ser. Y para esto pues existe un prelenguaje, un primer lenguaje y un lenguaje propiamente dicho. En el prelenguaje pues vamos a ver todo lo que son los estímulos acústicos, visuales, afectivos, todo lo que es balbuceo. En el primer lenguaje pues van a aparecer frases, eh, se va a ir transformando el lenguaje, y en el lenguaje propiamente dicho pues bueno, ya es cuando el niño puede o tiene un vocabulario extenso con el cual se puede comunicar de manera importante con los demás. Cuando este desarrollo, como cuando veíamos, existe algún problema de carácter congénito, o existe algún problema genético, o existen factores que pueden provocarnos que existan problemas con el desarrollo del lenguaje, pues vamos a ver que nos pueden tener como consecuencia trastornos del lenguaje, trastornos del habla, perdón, y trastornos de la voz. Estos trastornos del lenguaje, que se refiere al retraso del lenguaje o las afasias que conocemos, el trastorno del habla, que tienen que ver con dislalias y disartrias, así como tartamudez, tartaleo, y en los trastornos de la voz, pues vamos a ver disfonías, disantonías, bueno, todos estos señoritas que no vamos a abordar en este momento, los vamos a ver en algún momento, o los verán en algún momento cuando tengan que ver en lo que es la asignatura de, no, no es educación especial, bueno, sí, educación especial, donde van a abordar todos los trastornos, no solamente del lenguaje, o trastornos del habla, o trastornos de la voz, sino discapacidades también. No es que no nos sea interesante, sino que bueno, en este momento sería mucho abordar acerca de ellos, pero que además pues tiene que ver las características precisamente del por qué se da cada uno de estos trastornos y cuáles son sus consecuencias en el individuo que las tiene. Ahora bien, cuando hablamos de diferentes contextos es porque este tipo de trastornos no son exclusivos de un grupo social. Estos tipos de trastornos pueden surgir en cualquier individuo de cualquier estrato social, y los puede padecer, y que le va a afectar en la comunicación en la sociedad en la que esté. Entonces, por eso retomamos como tal esto. Y tampoco va a importar el nivel político, el nivel social, el nivel económico. Algunos podrán trabajarse, otros serán una condición de vida para un individuo, pero tenemos que ver pues
siempre cuál es el punto por el cual un individuo va a tener estos problemas para comunicarse dentro de la sociedad. Siempre se tiene que ahondar en cuál es la causa de esto y tratarlo. ¿Para qué? Pues para que el individuo se pueda desarrollar en esa sociedad en la que tiene que comunicarse y en la que tiene que estar en relación continuamente.